Hola y bienvenidos a Historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película El diario de Ana Frank, de 1959, basada en la obra de teatro ganadora del Pulitzer, que a su vez está basada en el famoso Diario de Ana Frank, originalmente titulado El diario de una joven chica, y en su versión en español como Las habitaciones de atrás, que narra las vivencias de la mundialmente conocida niña judía alemana que tuvo que esconderse en un ático de una fábrica con su familia de las fuerzas de ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam, Países Bajos, lo cual quedó documentado en su diario íntimo. El diario fue publicado después del final de la guerra por su padre, Otto Frank. Todos los miembros de su familia habían sido asesinados por los alemanes, a excepción de su padre. En el momento de la producción de la película, el libro ya había vendido millones de copias en todo el mundo. La película está protagonizada por Millie Perkins como Anna Frank. Originalmente se le ofreció el papel a Audrey Hepburn por el mismo Otto Frank, quien se sintió honrada por el ofrecimiento, pero que lamentaba no aceptarlo por ser demasiado mayor para el papel. Contando con un reparto compuesto en su mayoría por actores judíos, la película se rodó en CinemaScope, pero el director siempre cuidó de grabar las escenas al centro de la cámara para transmitir un efecto claustrofóbico en la audiencia. El film se rodó en un foro que duplicó genuinamente el aspecto del ático de la fábrica, mientras que los exteriores se filmaron en el edificio real en Ámsterdam. La película fue recibida positivamente por la crítica y todavía se considera a menudo la mejor adaptación cinematográfica del diario de Ana Frank. Ganó 3 premios de la Academia en 1960, incluida la de Mejor Actriz de Reparto para Shelley Winters. Shelley luego donó su Oscar al Museo de Ana Frank. En 2006, la película fue honrada como la 18ª película estadounidense más inspiradora en la lista de 100 años, 100 sonrisas del American Film Institute. La película comienza en 1945, cuando un camión lleno de sobrevivientes de la guerra se detiene frente a una fábrica de Ámsterdam al final de la Segunda Guerra Mundial. Otto Frank, después de subir las escaleras hacia un ático desierto, encuentra los guantes desechados de una niña. Luego se une y lo consuela Miep Yes y el señor Kreyler, trabajadores de oficina que lo protegieron de los alemanes. Después de decir que ahora está solo, Otto comienza a buscar el diario escrito por su hija menor, Anna, y se consuela al leer las palabras escritas por ella 3 años antes. La acción se remonta a julio de 1942 y Anna comienza haciendo una crónica de las restricciones impuestas a los judíos, que los llevaron a esconderse sobre la fábrica. Compartiendo el escondite de los Frank están los Van Damme y su hijo adolescente, Peter. Kreyler y Mie, su asistente, han organizado el escondite y advierten a las familias que deben mantener un estricto silencio durante las horas del día mientras los trabajadores están allí. El primer día, los minutos transcurren en silencio. Después del trabajo, Kreyler entrega comida y una caja para Anna compilada por Otto, que contiene sus adoradas fotos de estrellas de cine y un diario en blanco. En las primeras páginas del diario describe la extrañeza de no poder nunca salir ni respirar aire fresco, y afirma que todo el mundo es bueno de corazón. A medida que pasan los meses, la energía incontenible de Anna se reafirma y constantemente se burla de Peter, cuyo único apego es su gato. Aislado del mundo exterior, Otto enseña a Anna y a su hermana Margot, mientras los sonidos de sirenas y bombarderos llenan el aire con frecuencia. La señora Van Damme pasa el tiempo contando buenos recuerdos de su juventud y acariciando su única posesión restante, el abrigo de piel que le dio su padre. La tensión del confinamiento hace que los Van Damme discutan y enfrenta a la obstinada Anna contra su madre, Edith Frank. Un día, Kreyler lleva una radio al ático, brindando a las familias noticias sobre el mundo exterior. Poco después, les pide que acojan a otra persona, un dentista judío llamado Albert Dossel. Van Damme se queja de que esto disminuiría las raciones de comida, pero Dossel relata las terribles condiciones en el exterior, en las que los judíos desaparecen repentinamente y son enviados a campos de concentración, y cuando confirma la desaparición de muchos de sus amigos, las esperanzas de las familias se desvanecen. Una noche, Anna sueña a una de sus amigas en un campo de concentración y se despierta gritando.
En octubre de 1942, el bombardeo de Ámsterdam se intensifica, tocando los nervios de los refugiados. Durante Hanukkah, Margot le recuerda con nostalgia celebraciones pasadas y Anna hace pequeños obsequios para todos. De repente, escuchan a un ladrón entrar por la puerta principal y la habitación se queda en silencio. Peter luego choca con unos objetos mientras intenta atrapar a su gato y el ladrón huye asustado. Un vigilante se da cuenta del allanamiento y convoca a 2 policías que registran el local, alumbrando con sus linternas la estantería que cubre la entrada del ático. Las familias esperan aterrorizadas hasta que el gato golpea un plato y maulla, desanimando a los oficiales. Después de que se van, Otto, intentando fomentar la fe y el coraje, dirige a todos en una canción de Hanukkah. En enero de 1944, Anna, en el umbral de la feminidad, comienza a llamar la atención de Peter. Cuando Miep trae un pastel al grupo, Dossel y Van Damme discuten sobre el tamaño de sus raciones, y Van Damme le pide a Miep que venda el abrigo de piel de Petronella para poder comprar cigarrillos. Después de que Krayler advierte que uno de sus empleados pidió un aumento e insinuó que algo extraño está pasando en el ático, Dossel comenta con severidad que es solo cuestión de tiempo antes de que los descubran. Anna, angustiada, culpa a los adultos por la guerra que ha destruido todo sentido de esperanza e ideales. Cuando sale corriendo de la habitación, Peter la sigue y la consuela. Más tarde, Anna le confía sus sueños de convertirse en escritora, y Peter expresa su frustración por su incapacidad para unirse al esfuerzo bélico. En abril de 1944, las familias miran impotentes mientras más judíos marchan por las calles. La tensión aumenta, y cuando Van Damme intenta robarles un poco de pan a los demás, Edith le ordena que se vaya. Mientras discuten, por la radio llega la noticia de la invasión de Normandía, y Van Damme rompe a llorar de vergüenza. Animados por la noticia, todos se disculpan por sus duras palabras, y Anna sueña con volver a la escuela para el otoño. En julio de 1944, la invasión se ha estancado, y Krayler es hospitalizado por úlceras. Al enterarse de que la policía ha encontrado al ladrón, Anna escribe que su diario le proporciona una forma de seguir viviendo después de su muerte. Después de que los Van Damme comienzan a pelear una vez más, Peter declara que no puede tolerar la situación y Anna lo tranquiliza, recordándole la bondad de quienes han acudido en su ayuda. Su conversación es interrumpida por las sirenas de un camión de la policía que se acerca. Mientras Anna y Peter se sostienen con valentía del brazo, seguros de su inminente arresto, se besan apasionadamente. Mientras la policía uniformada alemana derriba la entrada de la estantería al escondite, Otto declara que ya no tienen que vivir con miedo, sino que pueden seguir adelante con esperanza. La película regresa en 1945, cuando Otto les dice a Miep y Krayler que en su largo viaje a casa, después de ser liberado del campo de concentración, se enteró de cómo murieron Edith, Margot, los Van Damme y Dossel, pero siempre tuvo la esperanza de que quizás Anna hubiera sobrevivido de alguna manera. Con tristeza, revela que solo el día anterior en Rotterdam conoció a una mujer que había estado en Bergen-Belsen con Anna y confirmó su muerte. Luego, echa un vistazo al diario de Anna y lee: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena de corazón, y reflexiona sobre su optimismo inquebrantable. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película modifica algunos acontecimientos para propósitos dramáticos y cambia los nombres de la familia que se ocultó con los Frank, de Van Peel a Van Damme, aunque es bastante fiel a la historia real en términos generales. Así tenemos a la protagonista de esta historia, a Anna Frank, nacida en Frankfurt, Alemania. Esta joven niña vivió la mayor parte de su vida en Ámsterdam, Holanda, y se mudó allí con su familia a la edad de 4 años, en 1933, por la situación en Alemania. Después de mudarse a Ámsterdam, Anna y su hermana Margot se matricularon en la escuela, Margot en una escuela pública y Anna en una escuela Montessori. A pesar de los problemas iniciales con el idioma, Margot se convirtió en una alumna estrella. Anna pronto se sintió como en casa en la escuela y conoció a niños de su edad, haciendo muchos amigos. En mayo de 1940 quedaron atrapados en Ámsterdam por la ocupación alemana de los Países Bajos.
Perdió la ciudadanía alemana en 1941 y se convirtió en apátrida. Para su 13º cumpleaños, el 12 de junio de 1942, Anna recibió un libro de autógrafos encuadernado con tela a cuadros rojos y blancos y con un pequeño candado en la parte delantera, que había comprado con su padre algún tiempo atrás. Desde entonces, Anna lo llevaría como diario, al que se refería como «Querida Kitty», y escribía en él con regularidad. A medida que aumentaron las persecuciones de la población judía, en julio de 1942, los Frank se escondieron en algunas habitaciones ocultas detrás de una estantería, en el edificio donde trabajaba el padre de Anna, Otto Frank, quien trató de hacer arreglos para que la familia emigrara a los Estados Unidos, el único destino que le parecía viable, pero la solicitud de visa de Frank nunca fue procesada, debido a circunstancias como el cierre del consulado americano en Rotterdam. Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies y Bepos Kugel eran los únicos empleados que sabían de su escondite. Eran su única conexión con el mundo exterior y los mantenían informados de las noticias de la guerra y acontecimientos políticos. Atendieron todas sus necesidades, garantizaron su seguridad y les proporcionaron alimentos, una tarea que se hizo más difícil con el paso del tiempo. Anna escribió sobre su dedicación y esfuerzos por levantar la moral en el hogar en los momentos más peligrosos, pues sabían que si los atrapaban podrían enfrentar la pena de muerte. El 13 de julio de 1942, a los Frank se les unieron los Van Pils, conformados por Germán, Augusta y Peter, de 16 años, y luego en noviembre Fritz Pfeffer, dentista y amigo de la familia. Anna escribió sobre su alegría de tener gente nueva con quien hablar, pero las tensiones se desarrollaron rápidamente dentro del grupo, que se vio obligado a vivir en condiciones tan confinadas. Consideraba a la señora Augusta una tonta y a Hermann Van Pils y Fritz Pfeffer egoístas en lo que respecta a la cantidad de comida que consumían. Algún tiempo después de dar por sentado al tímido y torpe Peter Van Pils, ella reconoció cierto parecido con él y los dos entablaron un romance. Ella recibió su primer beso de él, pero su enamoramiento con Peter comenzó a desvanecerse mientras se preguntaba si sus sentimientos por él eran genuinos o el resultado de su confinamiento, a diferencia de lo que se ve en el film. En lo que respecta a sus escritos más íntimos, Anna relata cómo se sentía más cercana a su padre y que expresaba celos a su hermana Margot por ponérsela como ejemplo cuando criticaban el comportamiento de Anna. Cuando Anna comenzó a madurar, las hermanas pudieron confiar más entre sí. En enero de 1944, Anna escribió: «Margot es mucho más amable, no es tan maliciosa en estos días y se está convirtiendo en una verdadera amiga. Ya no me considera una bebé que no cuenta». También escribió con frecuencia sobre su difícil relación con su madre. En noviembre de 1942, describió su desprecio por su madre y su incapacidad para confrontarla con su descuido, sarcasmo y dureza de corazón, concluyendo con: «Ella no es una madre para mí». Más tarde, Anna se sintió avergonzada de su actitud dura y escribió: «Anna, ¿eres realmente tú quien mencionó tal odio? Oh, Anna, ¿cómo pudiste?». Al final, llegó a comprender que sus diferencias eran el resultado de malentendidos que eran tanto culpa suya como de su madre, y que había aumentado innecesariamente su sufrimiento. Con esto, Anna comenzó a tratar a su madre con mayor tolerancia y respeto. Además de escribir su día a día en su diario, Anna escribió sobre sus sentimientos, creencias, sueños y ambiciones, temas que sentía que no podía discutir con nadie. A medida que crecía, su confianza en su escritura empezaba a madurar. Escribió sobre temas más abstractos, como su fe en Dios y cómo definía la naturaleza humana. Anna aspiraba a convertirse en periodista y escribió en su diario el miércoles 5 de abril de 1944: «Finalmente me di cuenta de que debo hacer mi trabajo escolar para no ser ignorante, para seguir adelante en la vida, para convertirme en periodista, porque eso es lo que quiero. Sé que puedo escribir, pero queda por ver si realmente tengo talento». Continuó escribiendo regularmente hasta su última entrada, el 1 de agosto de 1944. La familia sería descubierta y arrestada por la Gestapo el 4 de agosto de 1944. Tras su arresto, fueron trasladados a campos de concentración, separando a los varones de las mujeres. En octubre o noviembre de 1944,
Anna y su hermana Margot fueron trasladadas de Auschwitz al campo de concentración de Bergen-Belsen, separándolas de su madre, que se quedó en Auschwitz, y donde moriría de una salud ya muy deteriorada, exacerbada por la separación de sus hijas. En cuanto a los Van Peel, el padre, Hermann Van Pels, fue de los primeros en ser enviados a la cámara de gas. Su esposa Augusta, llamada Petronell en el diario, inicialmente fue con las hermanas a Bergen-Belsen, pero luego fue trasladada a otro campo en Checoslovaquia, muriendo en la ruta, posiblemente asesinada por los guardias. En cuanto a su hijo Peter, fue protegido por Otto Frank, que lo acompañaba y trató de convencerlo de quedarse con él oculto en Auschwitz, pero Peter pensó que tendría mejor oportunidad de sobrevivir si se unía a la hoy conocida como Marcha de la Muerte, y aunque llegaría a su destino, moriría a los pocos días, a los 18 años, siendo el último del grupo en fallecer. En cuanto a Anna y su hermana mayor Margot, tras arribar a Bergen-Belsen, este campo fue atacado por una epidemia masiva de tifus que comenzó en enero de 1945. Las dos hermanas murieron con unos días de diferencia, en algún momento en febrero de 1945. Ambas fueron enterradas en una de las fosas comunes en Belsen, aunque hasta el día de hoy se desconoce exactamente cuál de las muchas fosas comunes en Belsen contiene sus restos. Su lápida, que se puede ver en Belsen hoy, es simplemente un monumento a las dos hermanas y no marca el lugar de su entierro real. Otto sería el único superviviente de la familia Frank. Regresó a Ámsterdam después de la guerra para descubrir que su secretario, que lo ayudó a ocultarse, Miep Gies, había guardado el diario de su hija y que por respeto a su privacidad no lo había leído. Decidió en 1947 publicarlo. Otto siempre había pensado que tenía una buena imagen de lo que estaba pasando con Anna, pero cuando leyó sus textos se dio cuenta de que ese no era el caso. Comentó: "Me pareció una Anna completamente diferente a la hija que había perdido, con profundos pensamientos y sentimientos de los cuales yo no tenía ni idea". El diario fue traducido de su versión original holandesa y publicado por primera vez en inglés en 1952 como El diario de una joven, y desde entonces ha sido traducido a más de 70 idiomas. Hoy en día, su diario es uno de los libros más conocidos del mundo y ha sido la base de varias obras de teatro y películas. El edificio donde se ocultó con su familia se convirtió en museo en 1960 y es popularmente conocido como la Casa de Ana Frank, mientras que su memoria ha inspirado a generaciones de personas, sobre todo los más jóvenes, que admiran su resiliencia, que a pesar de su trágica vida y de su estancia en un campo de concentración, tuvo la fuerza necesaria para hacer frente a estas adversidades, superarlas y transformarlas en algo positivo. En su diario, Ana Frank murió antes de salir del campo de concentración, pero a pesar de ello, siempre tuvo la ilusión de publicar su diario y convertirse en una gran escritora. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la vida de Ana Frank, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Quiero dar un agradecimiento especial a Matías Verdugo, que me sugirió el título de la película. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.